versículo 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, que dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este devocional lo hemos titulado con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo manejas el sufrimiento en la vida cristiana? Eso es la pregunta de autoexamen que nos hacemos. Nosotros sabemos una cosa. La gente del mundo dice, por ejemplo, que nosotros hemos venido a este mundo a gozar, que lo único que nos llevamos cuando terminan nuestros días en la tierra es lo que gozamos. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Y que por eso hay que gozar la vida. Y ustedes han escuchado muchas canciones por ahí, que Vivir mi vida, por ejemplo, una salsa de un cantante muy famoso por ahí, otra que la vida es un carnaval, otro dice que la vida loca. Hay diferentes maneras en que el mundo nos hace creer de que nosotros hemos venido a esta tierra a gozar. Y si no gozamos, según el criterio del mundo, estamos mal. Ahora, eso de que la gente del mundo entienda eso y lo mire de esa manera, no es nada extraño. Pero lo que sí es un poquito que nos cuesta ponernos a nosotros a pensar es que también haya cristianos que piensen lo mismo. Haya cristianos que dicen que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ya van a cumplirse 2 años que yo estuve en el estado de Texas, en Estados Unidos, y cuando iba en la carretera desde Dallas hasta Houston, íbamos por carretera con 2 hermanos en la fe y vimos un letrero grande que decía: cree en el Señor Jesucristo y todos tus problemas te serán resueltos. Yo dije, wow, qué cosa más, qué mentira más grande, porque ciertamente eso no es lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. O sea, no nos dice que si nosotros creemos en Cristo, vamos a ser ricos, vamos a ser famosos, vamos a ser aceptados por todo el mundo, vamos a estar sanos, no nos vamos a enfermar. Nada de eso. O sea, eso no es lo que dice el Señor, sino todo lo contrario. ¿Y por qué todo lo contrario? Lo primero es, fíjense, dado el pecado que entró con nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros tenemos un mundo caído. Y como ese mundo está caído, están ocurriendo tantas cosas por causa de ese primer pecado, que realmente todas esas cosas hacen que nosotros padezcamos enfermedades, que haya problemas en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos. Nosotros lo vemos desde el principio en la Biblia. La primera familia tuvieron 2 hijos y de esos 2 hijos, uno mató al otro. O sea, ya estamos mirando que desde un principio, por causa de ese primer pecado, comenzó a haber problemas. Y creemos que
nosotros como cristianos debemos de estar preparados para saber de que la vida no es tan fácil como la que nos quieren presentar. Nuestro estándar como hijos de Dios no debe ser lo que diga el mundo. El mundo dice que la vida es un carnaval, que hay que vivir la vida loca y todo eso. Pero ¿cuál es nuestro estándar? Lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a buscar a ver qué es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, nosotros vemos estas palabras de nuestro Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso está en Lucas 9, versículos 23 y 24. Aquí el Señor dice: si alguien quiere venir en pos de mí. Entonces, vamos a analizar eso, esta escritura de Lucas 9, versículos 23 y 24. Primero, ¿cómo nos llamamos nosotros? Nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué significa la palabra cristiano? Cristiano significa seguidores de Cristo. ¿Y qué dijo el Señor en cuanto a aquel que quiere seguirlo, aquel que quiere venir en pos de Él? Primero dijo: niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Quiere decir que yo, en lugar de procurar estar gozando mi vida, como dice el mundo, de buscar mi propia felicidad, de buscar lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que me da la gana, como dice el mundo, yo debo hacer lo que Él quiere. No lo que yo quiero, sino lo que quiere Jesús. Es negarme a mis caprichos, es negarme a lo que yo pienso para hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere. Pero Él dice, no es solamente niéguese a sí mismo, sino dice también, tome su cruz cada día. Tomar la cruz significa que habrá sufrimiento, que podríamos padecer por causa de Jesús y del Evangelio. Que en lugar de tener una vida próspera y feliz en este mundo, probablemente tengamos una vida dolorosa. En Mateo 10:38, el Señor dijo algo más. Y esto que lo dijo es un poco más fuerte que lo anterior, porque el Señor dijo lo siguiente: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si usted se llama cristiano, pero usted comienza a renegar cuando pasa por momentos de sufrimientos, yo creo que debiera comenzar a pensar si realmente soy cristiano o no lo soy. Porque el Señor aquí está diciendo que el que no toma su cruz no es digno de mí. Si usted no es capaz de afrontar el sufrimiento que le ha tocado, o sea, la cruz que le ha tocado, sino que reniega, que se queja, que vive prácticamente blasfemando, ciertamente el Señor dice que usted no es digno de Él. Y esas son palabras muy fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Que nos podremos llamar cristianos, pero como Cristo no nos considera dignos de Él porque no tomamos la cruz para seguir en pos de Él, el calificativo de cristiano nos queda muy grande. Así que nosotros debemos de ver lo que dice la palabra de Dios y no lo que nos enseñan los falsos maestros, como lo que yo le mencioné anteriormente, que dicen
no que se nos van a resolver los problemas de esta vida, que vamos a ser felices aquí y ahora, que vamos a ser prósperos, que esto. Eso no es así. Lo que a nosotros nos debe de llevar nuestra vida tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al origen, de dónde vienen todos los problemas. En Génesis 3, versículos 16 al 19, el Señor le habló a Adán y Eva lo que iba a pasar como consecuencia de sus pecados. Y dice la palabra de Dios: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí nosotros vemos que las consecuencias de ese primer pecado incluían el dolor, los problemas en las relaciones humanas, la escasez, el hambre y hasta los desastres naturales. No es tanto cuestión de calentamiento global, es la maldición por causa del pecado lo que nosotros estamos hoy en día recibiendo. Pero eso es lo que pasa porque estamos viviendo en un mundo caído, que ya está bajo maldición. Pero el Señor Jesús dijo que nosotros, el cristiano, al igual que Él, estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Ahora bien, vivimos en el mundo no somos parte del mundo. ¿Y cómo nos mira el mundo a nosotros? Nos mira como sus enemigos. O sea, nosotros estamos viviendo en un territorio hostil. En Juan 16:33, el Señor advirtió a sus discípulos que tendrían aflicción en este mundo. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, aparte de que estamos en un mundo caído, donde los problemas están para el incrédulo o para el creyente, nosotros estamos viviendo en un mundo que es nuestro enemigo. Y como nuestro enemigo, el mundo también nos está haciendo la guerra. Encima del problema que ya había, nosotros vamos a tener sufrimiento también porque el mundo nos inflige esos sufrimientos. Ahora, el Señor hizo la advertencia, pero nos da también una salida. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aquí este versículo de Juan 16:33 nos da a nosotros la advertencia de que podríamos sufrir por causa de Jesús y el Evangelio, pero que nuestra confianza no estaba ni en nuestra fuerza, ni en lo que dice el mundo, sino en aquel que ya venció al mundo. Entonces, no es que nosotros digamos, estamos sufriendo y vamos a venir a quejarnos, a lamentarnos, a esto. No, sabemos que íbamos a sufrir, pero tenemos a alguien al lado nuestro que nos respalda. Y entonces, aquí vemos en Romanos 8:31, Pablo hace un par de preguntas retóricas. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que es nuestro enemigo, en un mundo que nos hace la guerra, pero tenemos a quien venció en el mundo,
que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? No nos asombremos de lo mucho que puede pasar en contra de nosotros. Recordemos Mateo 24, donde el Señor habla de las señales antes del fin. Y por ejemplo, en los versículos 9 y 10 de Mateo 24, el Señor dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miren, que seamos entregados a tribulación, que nos maten, que nos aborrezcan, todo no es precisamente gozar la vida a la manera de lo que dice el mundo. Eso es obvio. Sino padecer por causa del nombre de Jesús. Ahora bien, la pregunta que yo me hago, ¿estamos preparados para eso? ¿O seremos de aquellos que entregarán a sus hermanos en la fe con el fin de salvar el pellejo? Preguntémonos eso. O sea, nuestro deseo es más preservar nuestra vida que padecer por causa de Jesús. Es una pregunta. Pero recordemos que Jesús había dicho que el que quiere salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el segundo grupo, en aquellos que por salvar su vida vamos a ser los delatores de nuestros hermanos en la fe, tenemos que hacer una pregunta: ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente somos parte del trigo o somos cizaña? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Si encontramos que sufrir por Cristo es mucho y pensamos que por ser un hijo de Dios nosotros merecemos que nos traten como príncipes o princesas, recordemos las palabras del Señor en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Como nosotros no somos mayores que Cristo, es obvio que seremos perseguidos como Él lo fue, que incluso podemos perder la vida, que también podríamos ser sometidos a los peores sufrimientos. En Filipenses 1:29, Pablo lo explica de esta manera: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense lo que dice Pablo: os he concedido. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y eso lo entendieron los primeros cristianos. Muchos dieron su vida por Cristo y lo dieron con gozo, como por ejemplo el caso de Esteban. Ahora, en este siglo XXI muchos podrán preguntarse si vale la pena seguir a Cristo, teniendo en cuenta que podríamos sufrir mucho en esta vida. Pues yo le voy a decir lo siguiente: seguir a Cristo, a pesar de todo eso, es lo único que vale la pena. El sufrimiento no viene únicamente por ser cristiano. De hecho, ya hay sufrimiento en el mundo para todos como consecuencia del pecado de Adán. Así pues, cuando no éramos cristianos, nosotros también padecimos dolor y sufrimiento. Bueno, pero puede decir, sí, pero ahora tengo más. Porque ahora, aparte de ese sufrimiento natural, pues tengo el sufrimiento de que me persiguen porque soy cristiano. Y soy atacado porque creo en Cristo. Y el sufrimiento ha aumentado. Eso puede ser cierto. Pero vamos a hacernos esta pregunta:
¿qué esperanza tienen los incrédulos después de la muerte? Ninguna. Sin embargo, el creyente sí tiene esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, tiene unas promesas hermosas que dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para los creyentes hay una promesa de que el sufrimiento y el dolor cesarán cuando estemos con Cristo y con su Padre. En cambio, el mismo capítulo de Apocalipsis, que estamos un poquito más adelante, en el versículo 8, dice lo que va a pasar con aquellos que no creyeron en Cristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mientras que el dolor y el sufrimiento cesarán para los creyentes, quienes rechacen a Cristo sufrirán eternamente. No podemos negar que mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo, habrá creyentes que sufrirán mucho. Incluso algunos podrían perder la vida. Pero esto no debe acobardarnos, porque nuestro Dios jamás nos abandonará. En Romanos 8:35 Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o escasez? Y más adelante, en los versículos 38 y 39, el propio Pablo se la responde a esa pregunta: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos bajo el sufrimiento, a pesar de eso, continuamos siendo amados por Jesucristo, porque nada ni nadie nos va a separar de su amor. Apocalipsis 7, versículos 13 y 17, muestra una interesante conversación entre el apóstol Juan y uno de los 24 ancianos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si nosotros vemos esto que dice que fueron los que han salido de la gran tribulación, si salieron de la gran tribulación es porque entraron a ella. Y fíjense ese hermoso privilegio de que van a estar pastoreados directamente por el Señor. Para finalizar, ahora que has escuchado lo que dicen las Escrituras respecto al sufrimiento de los creyentes, te pregunto lo siguiente: ¿te sigues creyendo menos que la gente del mundo porque tus padecimientos son mayores que los de ellos? ¿Crees que Dios te ha abandonado o te ama menos que a otros hermanos en la fe que viven en mejores condiciones que tú? Otra pregunta que te hago: ¿te seguirás quejando por tu sufrimiento como hace la gente del mundo? ¿O miras que Dios sigue de tu lado a pesar de lo que sufres? No olvidemos
las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3, versículos 12 y 13, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El precio de seguir a Cristo puede parecernos alto si nos fijamos en lo que nos toca sufrir, pero pensemos esto: Jesús sufrió mucho más por nosotros que lo que podemos padecer por Él. Que Dios los bendiga grandemente, y vamos a ponernos de pie para alabar a nuestro